Las voces de denuncia de este deterioro ambiental y sus consecuencias no son pocas ni han sido recientes. Ciertamente la encíclica Laudato Si del Papa Francisco es una muestra muy clara de ello. En su discurso ético y ambientalista, la encíclica es particularmente incluyente hacia los más vulnerables y los más ignorados, los descartados, como les llama, en los que incluye al resto de los seres vivos. Es interesante que hable de la necesidad del cuidado de nuestra casa común, pues la palabra ecología y economía tienen la misma raíz, oikos, que significa casa. Una disciplina estudia nuestra casa común y la otra define cómo administrarla. El Papa, apostándole al diálogo, convocó y escuchó múltiples y diversas visiones del problema. No es casualidad que su encíclica haya sido también recibida por la comunidad científica. No solo es un documento valiente que denuncia el egoísmo, la ambición, la codicia, la corrupción y el consumismo que hay detrás de los factores detonantes de la crisis, sino que además se dirige a todos los sectores sociales y se nutre de todas las posturas, apostándole a la educación, a la transdisciplina y a la transversalidad como vías para que la sociedad civil organizada tome las riendas y sobre todo la encíclica es muy propositiva, apostándole a la empatía, a la solidaridad, a la generosidad de todos con todos. Desde la ciencia no hay duda al respecto de la existencia de esta crisis. Como nunca antes visto, todo el planeta entró en una cuarentena y la soberbia, la necedad, el egoísmo o la ignorancia de algunos gobiernos que no actuaron o reaccionaron a tiempo, están llevando a sus países a las cifras escandalosas de fallecidos. Muertes perfectamente evitables, como lo han demostrado países de diferentes tamaños, poblaciones, modelos económicos o cercanías con el sitio de origen a la pandemia. Los virus han existido por millones de años. Hemos convivido con ellos desde nuestro origen y, como sabemos, en su inmensa mayoría, estos y muchas otras plagas potenciales más están siendo reguladas por los ecosistemas naturales que nos empeñamos en desmantelar. El virus no es culpable, como tampoco son los terremotos y las inundaciones que tanto daño ocasionan. Pero las tragedias no se detonan solas. Es natural buscar culpables en el vecino, pero no ayuda mucho si lo que se quiere es tomar riendas en el asunto y contribuir con la solución del problema. Reflexionemos entonces sobre nuestra desidia a ponernos un cubrebocas y mantener una distancia que evite acelerar los contagios, o sobre nuestros hábitos consumistas que nos hacen utilizar más recursos de los que estrictamente necesitamos. Es entendible que no siempre se tienen las opciones disponibles, pero es importante enfatizar que la culpa, más que del ignorante o del indigente, es del corrupto, que sabiendo del problema encuentra una justificación para hacer algo que no es correcto, o conociendo la crisis encuentra la excusa para dejar de hacer lo que es necesario. El mundo no va a seguir igual antes y después del COVID-19. Leonardo Boff nos alerta y cuestiona sobre nuestro interés por regresar a esa normalidad perdida, pero como bien dice mi amigo Antonio Sirión, habrá que reflexionar y diferenciar a qué aspectos de esa realidad sí queremos regresar y a cuál no. Quisiera comenzar esta segunda intervención citando al Papa Francisco en una entrevista que le hicieron al respecto precisamente de la pandemia. Y él decía que más que optimista, él tenía esperanza. E hizo referencia a un refrán popular que dice: Dios perdona siempre, el ser humano a veces, pero la naturaleza nunca. Y creo que tiene mucho sentido, pues no es que la naturaleza no tenga piedad o misericordia por los seres humanos, sino que simplemente no tiene conciencia. Así es que no intentemos entrar en razón con el ecosistema planetario. No es la Tierra la que hace el llamado a un cambio de conciencias individuales, es nuestra conciencia colectiva, conformada por una miríada de conciencias individuales, pero sintonizadas, que al poseer un lenguaje simbólico nos ha permitido ser capaz de generar un sentido de pertenencia colectivo, socioecosistémico, como le digo yo, e integrado a nivel planetario, en el que tanto seres humanos como seres vivos, como seres inertes, interactúan en múltiples maneras interdependientemente. Así es que, como pasa con las relaciones humanas, juntarse y convivir no significa perder tu individualidad, sino incorporarla a manera de un complemento que haga surgir un yo conjunto más grande, enriquecido, más complejo, más poderoso, adquiriendo sinergias y propiedades emergentes que van más allá que la suma de los yo individuales. Así es que concentrémonos en entender y valorar nuestro mundo natural y convivir con él de manera lo más sustentablemente posible, ¿no? El desarrollo sustentable no significa un proceso de regresión al pasado, sino una redirección hacia un futuro alternativo en el que todos estemos incluidos. Dañar a la naturaleza es dañarnos a nosotros mismos. La visión socioecosistémica es integradora, pues no solo reconoce tanto nuestro origen y nuestra naturaleza biológica, sino también reconoce nuestra capacidad cultural y tecnológica sin precedentes en el mundo previo a la aparición del ser humano. No es la victoria de la vida la que debe motivarnos, pues esta se va a dar sin
o con los seres humanos. Por lo que yo creo que es la victoria de la razón, de la honestidad, del amor, sobre la estupidez, la hipocresía y el egoísmo, lo que debemos anhelar como humanidad. El asunto es que esta victoria solo es posible mediante seres conscientes y libres, los cuales dependemos de la existencia de ecosistemas íntegros, diversos y resilientes, conformando socioecosistemas sustentables, con seres humanos sabios, justos y bondadosos. No solo somos capaces de reaccionar a los cambios del ambiente, como lo hacen la mayoría de las especies, sino también somos capaces de inducirlos conscientemente. No basta ser honestos, sino también es esencial ser certeros y ser correctos. La verdad es la conjunción de estas tres cosas: pensamientos certeros, es decir, alineados con la realidad; decisiones honestas, es decir, apegados a nuestros principios y valores, pero también acciones correctas que beneficien a todos, que nos incluyan y que incluyan al resto de los organismos del planeta. Como científico, no quiero dejar de mencionar que, si bien es imprescindible reconocer que con la ciencia y la tecnología hemos desarrollado capacidades para destruir al planeta y a nosotros mismos, pues también es importante reconocer que sin la ciencia y la tecnología no vamos a salir del problema ambiental en el que estamos inmersos. El problema no es la ciencia ni la tecnología en sí, sino cómo la hacemos y cómo le damos uso. Es importante reconocer que la tensión de la inequidad social está al máximo, el deterioro de los ecosistemas del planeta está llegando a un punto de no retorno y debemos preguntarlo: ¿cómo enfrentar esta crisis global cuando estamos viviendo una posmodernidad en la que hemos alcanzado un egoísmo tal que solo nos enfocamos a reconocer y valorar y defender los derechos, intereses, deseos propios individuales? Aprovechemos que la pandemia del COVID-19 no solo nos está haciendo reconocer nuestro origen y dependencia de los ecosistemas naturales, sino nuestra realidad conjunta y planetaria. Se nos acaba el tiempo. La crisis nos exige poner límites a este modelo de desarrollo desbocado e insostenible. Es necesario preguntarse quién va a poner esos límites a esta sociedad global en crisis. ¿La naturaleza sin piedad? ¿Los mercados sin conciencia? ¿Las masas frustradas sin control? No, yo creo que tiene que ser la sociedad organizada y para ello debe utilizar la herramienta más poderosa con la que contamos, como acabamos de decir, nuestra capacidad de conciencia, de reflexionar y de negociar acuerdos incluyentes, respetuosos, informados y sobre todo empáticos, solidarios y generosos con todos los habitantes de nuestra casa común. Solo un desarrollo social integrado al ecosistema del cual surge y depende permitirá a los seres humanos salir adelante de esta crisis. Así es que pues habrá que continuar construyendo juntos esta nueva visión sustentable y socioecosistémica del mundo que nos plantean muchos y entre ellos pues, el Papa Francisco con su Laudato Si.